Bienvenidos a nuestra 30ª clase de introducción al judaísmo. Ya 30 clases llevamos y esta es nuestra 6ª clase de historia judía. Hoy con un fascinante periodo, de la historia judía. Esta clase se llama Sefarad y Ashkenaz. Nuestros años centrales va a ser desde el año 1000 hasta el año 1500. Y vamos a enfocarnos verdaderamente en estas dos comunidades, en las comunidades de Alemania y Francia, lo que se llama Ashkenaz, y en las comunidades centradas en la península ibérica, lo que se va a llamar después Sefarad. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver que en el resto del mundo judío las cosas no andaban bien. Ya sea por las cruzadas o ya sea por los mongoles o por la disrupción de la ruta de la seda o por el Imperio Otomano, a la mayoría de los judíos en el resto del mundo no les estaba yendo muy bien. Los judíos en Sefarad y en Ashkenaz, no obstante, fue una época esplendorosa. Y no solo eso, sino que estas dos comunidades van a definir culturalmente los próximos 1000 años de historia judía. Dos aproximaciones muy diferentes, a veces encontradas, a veces complementarias, a veces sobrepuestas, y vamos a estudiarlo de manera paralela. Es decir, primero vamos a estudiar la historia sefaradí y luego vamos a estudiar los mismos años en Ashkenaz y ver los puntos de contacto y de disenso. ¿Ok? Entonces, la historia de Sefarad tenemos que comenzar un poquito antes del año 1000. El año 1000 es cuando las cosas se ponen verdaderamente interesantes, pero para entender los judíos de la península ibérica hay que entender el fenómeno de cómo llegaron los judíos a España. Hay muchas leyendas de que los judíos estaban en España desde Jerusalén. Estos son mitos. Los judíos españoles eran tremendamente exitosos y querían de cierto modo afianzar su abolengo. Históricamente los judíos llegaron a la península ibérica como partes y agentes de Cartago. Cartago era una ciudad en lo que hoy es Algeria, Tunisia. Era una ciudad de comerciantes fenicios. Los fenicios eran un pueblo semita que vivía en lo que hoy es el Líbano y establecieron varios puertos en la costa este de España, lo que es Almería, en la costa suroeste e incluso llegando hasta Cádiz, llegando pues hasta la parte atlántica. Y judíos eran parte de estas colonias comerciantes. Okay, cuando España, el sur de España, había ciertas ciudades ya griegas o fenicias que estaban comerciando. Eventualmente, ¿qué pasa con España? España eventualmente se convierte en una parte importantísima del Imperio Romano. Esta es, Javerim, la razón por la cual nosotros hablamos latín bastardo del siglo XXI, al cual llamamos español. Es porque nosotros fuimos conquistados por los romanos en el siglo primero antes de la era común, y España, lo que es, Iberia, lo que es tanto Portugal como España, se vuelven parte importante del Imperio Romano. ¿Qué pasa con el Imperio Romano? Eventualmente se cristianiza el Imperio Romano. España también tiene esta transformación. Como parte del Imperio Romano, también a España comienzan a llegar judíos, ¿cierto? Exiliados de Eretz Israel, ¿cierto? O sea, que Roma fuera la gran enemiga del pueblo judío no significaba que los judíos pues no pudieran movilizarse y migrar dentro del Imperio Romano. La parte este del imperio, es decir, lo que es Eretz Israel, el Levante, pues era una zona muy violenta. España era más bien tranquilo, entonces muchos judíos comenzaron a migrar hacia las partes más tranquilas del imperio. Hacia el siglo IV y V el Imperio Romano comienza a desmoronarse.
Este desmoronamiento tiene pues muchas explicaciones, pero la más importante de ellas son las invasiones bárbaras. ¿Quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son personas germanas de origen alemán que vienen del centro y del este de Europa, que atraídos por la riqueza y la prosperidad del Imperio Romano comienzan a servir como mercenarios, pero eventualmente comienzan a ver que el Imperio Romano es débil, está fracturado y lo ven como una oportunidad política y comienzan a tomar diferentes partes del imperio y a asumirlas como propias. Así es que comienzan, por ejemplo, Francia. Francia es el país de los francos. Los francos son un pueblo bárbaro. A España llegan unos señores que se llaman los visigodos. Los visigodos, que venían del este de Alemania. Los visigodos muy campantemente se toman toda la península ibérica sin mucha resistencia, y durante un siglo y medio las relaciones entre los visigodos y los judíos son relativamente felices. Los visigodos pues son reyes invasores, es un pueblo invasor, entonces tratan bien a la gente con contactos, a la gente especialmente con capacidad comercial. Y eso también es parte de la teología de los visigodos. Una de las cosas que a nosotros no nos enseñan es que el Imperio Romano era cristiano, pero eso no significa que todos los cristianos fueran católicos, apostólicos y romanos. Había una inmensa diversidad dentro del cristianismo en estos primeros siglos del Imperio Romano, y posiblemente la mayor influencia, la mayor herejía, como es llamada, que le hacía contrapeso a la ortodoxia católica, era el arrianismo. Los arrianos, ellos se basaban en un obispo llamado Arrio. Los arrianos pensaban que Jesús era el Mesías, una figura muy importante, pero no era Dios. Es decir, los arrianos no eran trinitarios. Los arrianos no eran trinitarios. Y por lo tanto el arrianismo es muchísimo más compatible con el judaísmo que lo que es el catolicismo trinitario. Entonces, mientras los visigodos son arrianos, las relaciones con los judíos son bastante buenas en España. En el año 587, el rey Recaredo, que es el rey de los visigodos, se convierte al catolicismo. Y lo que se inaugura es un siglo y pico de relaciones tremendamente tensas entre los judíos de España y los visigodos. Periodos de persecución, de conversiones forzosas y periodos de calma, ¿cierto? Pero en general muy mal ambiente entre los visigodos y los judíos. Y todo esto es importante decirlo porque en el año 711 uno de los comandantes musulmanes, que se llama Tarik, cruza el estrecho de Gibraltar. Gibraltar en efecto es llamado por Tarik, Geber al-Tarik, la montaña de Tarik, ese es Gibraltar, y cruza con jinetes bereberes musulmanes, y en poco menos de 2 años han conquistado toda la península ibérica y la vuelven una provincia del califato musulmán. Y parte de la estrategia interesante que les permite a los musulmanes hacer esto es que los judíos de Sefarad, en su inmensa mayoría, que estaban hastiados del gobierno visigodo, se alían con los invasores musulmanes y especialmente les ayudan a guardar el territorio conquistado. Es decir, ellos son
los soldados que se quedan guardando las ciudades, que se quedan en los fortines de las ciudades que ya han sido conquistadas para que el resto del ejército pueda seguir conquistando. Aquellas personas que alguna vez han jugado Risk saben que ese es un problema, ¿cierto? Cuando yo tengo un gran ejército, yo tengo que ir dejando soldaditos cuidando lo que ya voy conquistando. Entonces los judíos de España hacen una alianza muy temprana con Tariq y con los gobernantes musulmanes y se establecen. ¿Por qué? Porque en los 90 años que ha existido el Islam antes de la conquista de Sefarad, antes de la conquista de Al-Ándalus, como se va a llamar en árabe, o España, como lo llamamos en español, los musulmanes en general han demostrado una tremenda tolerancia para los judíos. Sí, los judíos y los cristianos eran ciudadanos de segunda clase, pero sus derechos eran respetados, se les daba autonomía legal, autonomía religiosa, y esto era algo que los judíos en España no tenían bajo los visigodos. ¿Cierto? Los judíos no eran ciudadanos de segunda clase en la España visigoda, eran verdaderamente una minoría perseguida, entonces por eso optan por pasarse de bando. ¿Qué pasa en los siguientes 200 años? En los siguientes 200 años la España musulmana, Al-Ándalus, se consolida como uno de los centros más importantes del poder musulmán. Se construyen ciudades, las ciudades que ya están se fortifican, se embellecen, tanto así que si ustedes son ciudadanos en el planeta Tierra, seres humanos en el planeta Tierra, posiblemente si les toca vivir en un lugar en el siglo X, el mejor lugar para vivir sería España, sería Al-Ándalus. Las ciudades grandes tenían acueductos, tenían parques, tenían iluminación en las noches, recolección de basuras, hospitales, se hacían operaciones oftalmológicas, o sea, la gente le operaban los ojos hace 1000 años. Esto pues es prácticamente impensable en el resto del mundo que estaba viviendo en la más abyecta pobreza e ignorancia. En Sefarad las cosas iban muy bien. Y las cosas iban muy bien. Eretz Israel era un problema. Eretz Israel ya, con las cruzadas va a vivir 400 años de guerra que van a diezmar mucho la comunidad judía y sus posibilidades. Pero enfoquémonos en Sefarad. Y las cosas pasan de mejor a muy, muy mejor cuando al trono del Emirato de Córdoba llega un señor que se llama Abderrahmán el III. Y Abderrahmán el III decide transformar a Córdoba no en un emirato, sino en un califato. Es decir, se abroga para sí el título supremo de califa, algo pues que no le gustaba al resto del mundo, pero el resto del mundo simplemente no tenía el poder militar para írsele en contra a Abderrahmán. Y en la corte de Abderrahmán había un señor judío, médico, poeta, intelectual de nombre Hasdai ibn Shaprut. Hasdai ibn Shaprut nació en 915, muere en 970, es el inventor de Sefarad. ¿Cierto? Abderrahmán era prácticamente, o sea, Hasdai ibn Shaprut no era solo el médico, era el visir de Abderrahmán, era el secretario de gobierno. Cuando Abderrahmán III tenía que lidiar con el imperio bizantino, con los griegos, ¿a quién mandaba? A Hasdai. Cuando el rey cristiano del norte de España, lo que es el País Vasco, Asturias, que eran las únicas partes de España que no habían sido conquistadas por los árabes, el rey Sancho el Gordo tenía problemas, ¿no? ¿A quién manda Abderrahmán? A que lo cuide y a que le haga perder peso, a Hasdai ibn Shaprut. Y Hasdai ibn Shaprut decide
con todo su dinero y con toda su influencia, y viendo que el centro del poder estaba pasando de Bagdad. Recordemos, en este momento todavía los Geonim están activos. Todavía los Geonim, las academias de Suri y Pumbedita están abiertas, ¿cierto? Esta es la gloria, el momento glorioso de Saadia ibn Gaon, pero Hasdai ibn Shaprut ve el futuro. No porque fuera profeta, sino dice España es el futuro. Y los judíos de España somos el futuro del judaísmo. Y Hasdai ibn Shaprut comienza a invertir en traer sabios. ¿Y de dónde los trae? De Babilonia. Del mismo modo que los Estados Unidos en el siglo XX, o sea, la comunidad judía de los Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, es sin lugar a dudas la comunidad judía más importante. ¿Cómo llegaron a eso? Porque todas las personas que estaban escapando de Alemania, de Polonia, de Lituania y que pudieron escaparse a algún sitio, la mayoría de ellos emigraron. ¿Fue a dónde? A Nueva York. Entonces Ibn Shaprut dice, Bagdad está complicándose, vénganse todos para acá, y comienza a traer a la gente más interesante. Y aquí simplemente cito 3 casos: Menachem ben Saruk y Dunash ben Labrat. Si ustedes han cantado Derori Kerale Benim, Dunash ben Labrat escribió eso hace 1000 años en España. Esos eran los grandes poetas, los grandes gramáticos. Menachem ben Saruk compone el primer libro de gramática hebrea que se llama Hamachberet, el cuaderno. Esta gente comienza a escribir poemas en hebreo, pero utilizando modelos de métrica y de rima árabe. Incluso esta fue la gran pelea entre Menachem y Dunash. Menachem decía no, la poesía hebrea debe mantenerse en los cánones de la Biblia y en los cánones del Piyut antiguo. Dunash ben Labrat dice, no, estamos en España, vamos a escribir hebreo, pero a lo árabe, con la métrica árabe. Y esto todo lo narra un texto que se llama Sefer HaKabbalah, el libro de la tradición, nada que ver con el Zohar o con la Kabbalah del Kabbalah Center. Se narra la historia de los 4 cautivos. Y se narra la historia de 4 rabinos que venían recogiendo dineros para la yeshivot de Suri y Pumbedita, de las diferentes comunidades del Mediterráneo. Y son, secuestrados por piratas. Y son rescatados, ¿cierto? Son redimidos por 4 comunidades. Entonces la comunidad de Fez en el norte de África, Kairouan en Algeria, la comunidad de la península del sur de Italia, y España redime a Menachem ben Hanoch. Menachem ben Hanoch es el primer gran rabino de las tradiciones de la yeshivot de Babilonia que establece una yeshiva en España. Y este es verdaderamente el ADN del judaísmo sefaradí. El ADN cultural proviene a esta corte cultural, a este círculo de intelectuales que crea Hasdai ibn Shaprut. Y el representante rabínico, al menos de la leyenda, es este señor Menachem ben Hanoch. ¿Ok? Entonces, tenemos el califato musulmán más rico, más poderoso del mundo, y la comunidad judía nativa a esta comunidad comienza a utilizar sus recursos, su dinero y su influencia. ¿Para qué? Para atraer a los grandes intelectuales judíos de ¿cuál es el centro cultural del momento? Babilonia. ¿Ok? El califato de Córdoba, que se los voy a mostrar. El califato de Córdoba. El califato de Córdoba se los muestro acá. Entonces es buena parte de la península ibérica, con ciudades que nosotros reconocemos. Talatula es Toledo,
¿cierto? Zaracusta es Zaragoza, Lárida es Lérida, Tortosa es en Cataluña, Valencia es Valencia, Murcia, Almería. Y este es el sitio más rico y más poderoso militarmente en este momento de Europa. Y no solo de Europa, sino que el resto del mundo musulmán se está comenzando a desmoronar en luchas internas entre chiitas y suní. Y España, afortunadamente, está bien lejos, entonces están ahorrándose todos estos problemas. Los reinos cristianos del norte, León, Castilla, Navarra, Barcelona, no tienen el poder militar todavía para hacerle ni cosquillas al califato de Córdoba, y hacia este centro cultural, comercial, y también un centro de donde la gente está viviendo muy bien, comienzan a mudarse judíos de todo el Mediterráneo. Recordemos lo que habíamos dicho en la clase anterior, más o menos entre el 90 y el 95% de los judíos del mundo vivían bajo dominio musulmán, hablaban árabe. Entonces, en el siglo X, la gente que tenía medios, pues se quería mudar al sitio sexy, al sitio chévere del mundo musulmán, que en este momento era España. ¿Qué pasa con el califato de Córdoba? El califato de Córdoba es una luz brillante, pero es una luz que no dura mucho. Dura más o menos 100 años. En el año 1031, se disuelve el califato de Córdoba en una serie de pequeños reinos de taifas. Es decir, no hay una sucesión. El bisnieto de Abderramán no logra mantener el poder, y lo que sucede es que el califato de Córdoba se subdivide en una serie de pequeños ciudades-estado, de pequeños reyes. Entonces está Sevilla, Granada, Córdoba, Toledo, Zaragoza. Cada una tiene su rey, tiene su ejército, y cada una tiene su comunidad judía. Y en ese contexto de pequeñas ciudades-estado musulmanas tratando de competir comercial, militar, culturalmente la una con la otra, es que los judíos comienzan también a ganar un tremendo poder. Y tenemos aquí 3 ejemplos muy importantes. Tenemos a Shmuel Hanagid. Shmuel ibn Nagrala nació en 993 y murió en el 1056. Era el visir y el emir del rey de Granada. Es decir, Shmuel Hanagid salía a batallar, él lideraba tropas musulmanas. Era el secretario del rey de Granada, muy importante en la construcción de la Alhambra, por ejemplo. Poeta, rabino, filósofo, y en sus poemas, por ejemplo, escribe sobre la guerra. Los primeros poemas militares en el judaísmo desde la Biblia. ¿Por qué? Porque este era un tipo que salía con los ejércitos de Granada, la mayoría de ellos eran musulmanes, y hacían campaña contra el rey de Murcia, contra el rey de yo no sé dónde. Shmuel Hanagid, una de las figuras, un rabino, un poeta, pero también una persona muy importante en la historia no judía de Granada. Y tenemos intelectuales como Bahia ibn Pakuda y Shlomo ibn Gabirol, ambos de Zaragoza. Bahia ibn Pakuda es uno de los primeros grandes filósofos de España y escribe un tratado moral que en mi opinión es uno de los libros más interesantes, no solo en Musar, sino en filosofía, que se llama Hovot Alevovot. O sea, lo escribe en árabe, pero eventualmente es traducido como los deberes del corazón. Y es un tratado de perfeccionamiento individual donde él toma cosas del Talmud, toma cosas de la Biblia, las presenta de una manera muy original, pero también presenta, por ejemplo, teorías sufís, ¿cierto? O sea, de los sabios místicos musulmanes, y las incluye. Y esto es lo que dicen los sabios entre las naciones. Esto muestra un nivel de aculturamiento, pero también de comodidad,
de comodidad con la cultura dominante, que es una cultura árabe, musulmana, pero que, como ya habíamos hablado en la clase pasada, había comenzado a traducir y a adoptar la filosofía griega clásica en traducción al árabe. Tenemos a Salomón ibn Gabirol, poeta y filósofo, uno de los autores posibles, o sea, no sé, Shahara Bakeshha, si usted, Shahara Bakeshha, mucha de la poesía litúrgica sefaradí de las altas fiestas para Yom Kippur. En Yom Kippur es una tradición sefaradí leer un poema larguísimo, es un poema cosmológico que se llama Keter Malhut de Shlomo ibn Gabirol. Escribe tratados de ética y escribe un texto filosófico que se llama, o sea, es llamado por su traducción latina Fons Vitae, la fuente de la vida. Y durante 9 siglos nadie sabía quién había escrito esto. La gente pensaba que era un sabio musulmán al cual llamaban Avicenbrón. Pero en el siglo XIX se descubre que esto había sido escrito por Salomón ibn Gabirol, por el gran poeta y gran pensador judío español Shlomo ibn Gabirol. Lo cual demuestra una cosa, Javerim. O sea, los judíos en España, incluso en esta época, o sea, no hemos llegado ni siquiera al Rambam. Era gente que estaba escribiendo en el idioma de la alta cultura y que a veces estaban contribuyendo en formas que no eran reconociblemente judías. O sea, si ustedes leen el Fons Vitae, eso lo hubiera podido escribir cualquier filósofo. O sea, no es un texto, o sea, no se cita la Biblia, no se cita el Corán, es un texto de filosofía, es un tratado sobre el origen del universo, desde una perspectiva completamente arreligiosa. Ahora, no que Salomón ibn Gabirol fuera un ateo del internet. Salomón ibn Gabirol era un judío creyente, era un rabino, una persona que componía poesía litúrgica, pero decía, hay otras formas de pensar el mundo, y una de esas formas de pensar el mundo es desde la pura razón. Y esto estaba ya sucediendo en España un siglo después del califato de Córdoba. O sea, no en vano a esto Javerim le llaman la era dorada de España. En el año 1038, mientras en España se están subdividiendo en taifas, en pequeños reinos, muere el último Gaón, que es Hay Gaón, 1038. Y estos dos señores, en la yeshiva de Kairouán queda en el norte de África, van a ser el puente final entre los Geonim y España. Sus nombres son Rabbeinu Hananel y Rav Nisim, llamado Gaón, a pesar de que no era un Gaón. O sea, el tipo nunca fue Rosh Yeshiva de la Yeshivot de Babilonia. Y estas eran personas que habían estudiado o en Babilonia o con gente que había estudiado en Babilonia, que tenían manuscritos de excelente calidad del Talmud y que están literalmente geográficamente a medio camino entre Babilonia y España. ¿Ok? Y tenían relaciones. La hija de Rav Nisim Gaón era la esposa de Shmuel Anagid. Shmuel Anagid mandaba donaciones a la yeshiva, y estas personas le respondían. ¿Ok? Rabbeinu Hananel era hijo de Rabbeinu Hushiel, que era uno de estos 4 cautivos de la historia de Sefer HaKabbalah. Y lo más importante es que estos dos señores van a ser los maestros de la persona que verdaderamente comienza la edad de oro a nivel halágico, a nivel de estudio de Talmud en España, que es Rabbeinu Yitzhak ben Yosef Alfasi.
de Fez, el rabino Isaac de Fez. Él es estudiante de esta yeshiva y bastante mayor, se muda a Lucena, que es un suburbio de Córdoba, y establece ahí una yeshiva en España. Y esta yeshiva es una yeshiva que es un descendiente directo de las yeshivot de Babilonia. Y en este momento, o sea, para cuando Al-Fasi en el año 1089 toma el mando de la yeshiva de Lucena, en este momento esta es la yeshiva más importante del mundo ya. O sea, ya nadie mira para Babilonia, ya nadie, ahorita la gente le está poniendo en el mundo árabe parlante, todos los ojos están puestos en España. Ya vamos a ver qué pasa en Ashkenaz. En Ashkenaz la dinámica era un poquito diferente. ¿Ok? Un poquito antes, 4 años antes, en 1085, los almoravides, que eran bereberes, eran norafricanos convertidos al Islam, que eran una versión de lo que hoy llamaríamos fundamentalismo islámico, invaden España y toman todos estos reinos de taifas. ¿Ok? Esta época es la época gloriosa del Cid. El Cid muere en 1099. Ahora, recordemos que el Cid no solo era el gran campeón de la España cristiana, el Cid durante 10 años fue también mercenario de los reyes almoravides de Zaragoza. Esto muestra que era una época complicada, ¿cierto? A nosotros, tal vez como descendientes de la cultura española, se nos ha querido pintar esta imagen de que los cristianos eran buenos y los moros eran invasores, y que la reconquista fue una gloriosa y maniquea y blanco y negro reconquista de nuestra querida madre España. Pero no es cierto. O sea, la España musulmana era ciertamente un sitio muy interesante, y en la interacción entre judíos, musulmanes y cristianos no era siempre una relación de adversidad, de adversarios, ¿cierto? El Cid peleaba para reyes musulmanes, había judíos que trabajaban con los reyes cristianos, judíos que trabajaban con los reyes musulmanes, y Javerim, o sea, esto es 400 años después de la conquista musulmana. En este momento, la mayoría de los musulmanes de España, hablando en términos crasos, ¿de qué color son? ¿De qué color son para la época del Cid? O sea, nosotros en las películas siempre nos muestran que el Cid, joder, un blanquillo, y que los moros eran todos morenos. Los almoravides eran negros, los almoravides eran moros, eran del norte de África. Pero la mayoría de los musulmanes en España eran lo que se llamaba muladíes. Los muladíes eran iberios que se habían convertido al Islam en los tiempos de Tariq y en los tiempos después. La mayoría de los musulmanes en España en este momento eran o racialmente ibéricos, europeos, visigodos, joder, o eran moros de África. Muladíes, es decir, locales, gente que había nacido en España, que eran de ahí, antes venían pues de Alemania, pero entonces, en esta época de los almoravides, donde hay muchas guerras, entre los taifas y entre los cristianos, o sea, todos contra todos. Esta es una balcanización de la península ibérica. Afortunadamente genera esto un increíble fermento,
que verdaderamente llega a la cumbre de la cultura judaico-sefaradí. Tenemos representantes como Yehuda Halevi, filósofo y sin duda el mejor poeta en hebreo que ha habido en toda la historia de la lengua hebrea. No me diga más, caballero, no me diga más, William. Yehuda Halevi, poeta. O sea, ese tipo hace con la lengua hebrea cosas que no son legales. O sea, leer Yehuda Halevi en hebreo original es un placer hermoso. Incluso todo mi proyecto comenzó con un poema de Yehuda Halevi. Kol Tuv Sefarad es una línea del poema más célebre de Yehuda Halevi, Libi Bemizrach, mi corazón está en el oriente. La última línea de Libi Bemizrach es Kal Beinai Azov et Kol Tuv Sefarad. Fácil es para mí dejar todos los bienes de España, todo lo bueno de España, como importante para mí ver las piedras de tu santuario destruido. Yehuda Halevi es uno de los primeros sionistas, entre comillas, una persona que, a pesar de ser producto fiel de la cultura española, no se siente a gusto en España. Decide volver a la tierra de Israel, a pesar de que en este momento la tierra de Israel es Beirut. O sea, es como querer mudarse hoy a Siria. Estaba en la mitad de las cruzadas y Yehuda Halevi no le importa. Él tiene una idea bastante extraña de que Dios, de que las antenas espirituales del pueblo judío solo funcionan en Eretz Israel, y decide mudarse. Ahí muere en el año 1141. Su nuero, su yerno, Abraham Ibn Ezra, matemático, filósofo, poeta y gramático y comentarista bíblico por excelencia. Abraham Ibn Ezra es mi comentarista bíblico favorito. ¿Por qué? Porque es el primer comentarista español que se dedica prácticamente a buscar, bueno, ¿qué es lo que el texto me quiere decir? No lo que dice el Midrash, ¿cierto? O sea, gente que pensaba que lo que el Midrash dice, entre comillas, es lo que dice la Torá, existía ya en esa época. No. El siglo XXI no se inventó la estupidez. Abraham Ibn Ezra es la primera persona en tratar, bueno, ¿qué es el contexto de la Torá? Y para estudiar la Torá hay que saber gramática. Y el hebreo es una lengua semita, entonces nosotros podemos aprender de la estructura del árabe, podemos aprender sobre el hebreo. O de la estructura del arameo, podemos aprender lo que dice el hebreo, lo que se llama hapex legomena. Hapex legomena son palabras que aparecen una vez en la Biblia. El libro de Job, por ejemplo, está lleno de hapax legomena. Es una palabra, es un término griego, hapax legomena. Una vez, cosas que aparecen una vez. Y Ibn Ezra no tiene ningún problema, dice, bueno, busquemos qué palabras se le parecen en árabe. O qué palabras se le parecen en arameo. Y tratemos de ver qué es lo que significa la Biblia desde una perspectiva gramatical. Que uno pues podría decir que es algo tremendamente sencillo, pero es una idea revolucionaria. Haverim, hay un cráter en la luna que se llama Ibn Ezra. Ibn Ezra es la primera persona en Europa en coquetear con el concepto de los números imaginarios, es decir, de la raíz cuadrada de -1. Era un matemático de ese calibre, por eso tiene un cráter en la luna al que le pusieron Ibn Ezra. Pero toda esta gloria del judaísmo andaluz, y por andaluz me refiero judaísmo ibérico que se hace en árabe, termina aquí.
Esta línea roja es la frontera entre el judaísmo andaluz y el judaísmo español. De este lado de la línea, la mayoría de los judíos que están haciendo cosas interesantes y la mayoría de los judíos, punto, que viven en España, ¿viven en dónde? En la parte sur, es decir, en la parte musulmana. A partir de esta línea, los judíos que están haciendo cosas interesantes van a vivir en el norte, que es la parte cristiana, la parte hispanoparlante. O sea, estos son judíos andaluces, estos son judíos españoles. Y son los mismos judíos, es la misma gente, es la misma cultura. ¿Cuál es la bisagra que cambia todo? La bisagra que cambia todo es esto, el año 1147, la invasión de los almohades. Los almohades eran otra tribu bereber de Marruecos y su nombre almohadín, son los unificadores. Esta gente eran integristas islámicos, eran el Estado Islámico. Y esta gente no tenía la misma actitud tolerante de los califas de Córdoba. Para esta gente había solo una opción: o la gente se convertía al Islam o salían de ahí. Y la mayoría de la gente, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, y se mudaron a el norte, a los reinos cristianos de Castilla, de León, de Aragón. Aquí tenemos dos ejemplos muy importantes de esta migración cultural, de esta migración, y es una migración también cultural. Tenemos a Yehudá ibn Tibón. Yehudá ibn Tibón, cuando llegan los almohades, se muda no a España, sino al sur de Francia. Y en el sur de Francia, Yehudá ibn Tibón va a hacer una cosa muy importante que va a terminar su hijo y su nieto y su bisnieto. Se llama los Ibn Tibón. La familia Ibn Tibón es una de las familias más importantes de la historia judía porque hacen algo tremendamente importante, que es, se dan cuenta que el árabe ya no va a ser la lengua en la que el judaísmo se va a pensar. Y comienzan en padre, hijo, nieto y bisnieto a traducir las grandes obras del judaísmo andaluz al hebreo. Y esto va a permitir que los judíos de Europa, del norte de Europa, de Ashkenaz, que no hablaban árabe ni por las curvas, puedan leer a Halevi, puedan leer a Shlomo ibn Gabirol, que puedan leer a Bahya ibn Pakuda y eventualmente que puedan leer a el mismísimo Maimónides. Y esto va a cambiar no solo el judaísmo europeo del norte de Europa, sino que de el hebreo, estas obras, algunas de ellas van a ser traducidas ¿al qué? Al latín, y de ahí van a influir en la escolástica cristiana y en la cultura occidental. Moshe ben Maimón escribe Dalalat al-Ha'irin, la guía de los perplejos en árabe. Esta es traducida por Shmuel ibn Tibón en Francia, el hijo de Yehudá ibn Tibón. De la edición hebrea de Ibn Tibón es traducida al latín, Dux Dubitorum, la guía de los dudosos, y en esa traducción latina va a ser leída por un joven monje italiano que se llama Tomás de Aquino, que en su Suma Teológica no hace sino citar a Rabbi Moshe, que es el Rambam. Entonces,
Miren lo importante. Esta familia que sale corriendo con sus corotos de Córdoba va a cambiar el mundo. ¿Haciendo qué? Traduciendo del árabe al hebreo. Y del hebreo pasa al latín. Y del latín pasa a la cultura universal. La historia de la familia del Rambam es bien conocida. El padre del Rambam, Rabbeinu Maimon Hadayan, era uno de los jueces de la comunidad judía de Córdoba, discípulo de Isaac Alfasi, de Rabbi Yosef Ibn Migash, y el joven Moshe cuenta con escasos, es un niño cuando invaden los almohades. La familia se muda no al norte de España, sino a Marruecos. Dicen las malas lenguas que durante un periodo breve incluso fingen ser musulmanes, y de ahí la familia pasa brevemente a Eretz Israel y de ahí a Egipto. Y en Egipto Moshe ben Maimón va a cambiar el judaísmo. Pero a pesar de que él vivió casi toda su vida en Fustat, en el Cairo, y que ahí es donde va a escribir y donde va a cambiar el mundo, por el resto de su vida va a firmar sus cartas Moshe ben Maimón Hasfaradi. Yo soy Moisés, el hijo de Maimón, el español. Moshe ben Maimón es el último judío andaluz, pero es el más importante. ¿Ok? Entonces aquí pasa la bisagra de judíos viviendo en tierras musulmanas a judíos que se han mudado a tierra española. Preguntas. Y así descanso la voz un poquito. En Israel en este momento estaban en la mitad de las cruzadas. ¿Qué pasaba? Sangre, sudor, fuego, peste, yak. No, la familia de Maimónides sale de Córdoba derechito para Marruecos. No, ok. Absolutamente. No, y también con los cristianos. O sea, lo que van a seguir son 200 años relativamente positivos de judíos en España, bajo los reyes cristianos. O sea, a los judíos nos fue muy bien con los musulmanes y nos fue muy bien con los cristianos mientras los cristianos nos necesitaban. ¿Y por qué nos necesitaban los cristianos? Los cristianos de España habían invertido todo su acervo cultural en los últimos 500 años en un único objetivo. ¿Cuál era su único objetivo? La guerra, la reconquista. Hábleme de un solo pensador español antes del año 1200 que sea cristiano. Puros soldados. En efecto, Javerim, esta dinámica en España no se va a acabar sino hasta el siglo XVII,
cuando España se da cuenta de que son muy buenos peleando, pero que entre los ingleses, los holandeses y los franceses, pues que uno hace más plata y hace más imperio inventando vainas que peleando. ¿Ok? O sea, los españoles sin lugar a dudas eran los grandes. O sea, Javerín, Pizarro y Cortés, con todo lo bárbaros que eran, conquistaron imperios impensables con 40 imbéciles. Esto no era solo porque tenían la pólvora y por la viruela y porque supieron políticamente aprovechar la desunión de los incas y de los aztecas con los toltecas y con los mixtecas y con los chuchumecas. Pero también esta gente eran guerreros miedosos. O sea, el Cid era un guerrero miedoso. Esta gente era muy buena matando gente. Pero ¿qué era lo que no tenían los reyes cristianos de España? No tenían médicos, no tenían abogados, no tenían muchos comerciantes, no tenían gente que leyera. ¿Y qué tienen? Tenemos un montón de judíos escapando del sur, diciendo, oiga, podemos vivir acá. Y a los reyes de España esto les viene como anillo al dedo. No solo eso, sino que la mayoría de estos judíos eran bilingües, al menos. Hablaban árabe y hablaban español, bueno, trilingües, y leían hebreo, aquellos que eran cultos. Entonces podían servir como comerciantes, como embajadores y como intermediarios. O sea, esta idea de que entre la España musulmana la gente no comerciaba es mentira. Esta gente podía matarse de lunes a viernes, pero el domingo hacían negocio. ¿Y quién es la mejor persona para hacer esos negocios? Una persona que no era ni de un lado ni del otro y que hablaba los dos idiomas. Entonces, en este desplazamiento de la vida judía hacia el norte, ciertos pequeños pequeñas cosas importantes. En el año 1165, Benjamín de Tudela. Tudela es una ciudad en el norte de España, cerca de Zaragoza. Sale en un viaje, él es el Marco Polo judío, y llega hasta la India. Y luego vuelve. Y escribe su narrativa, y es una de las primeras narrativas de viaje judías. Y es una de las mejores fuentes que tenemos para entender cómo funcionaba el judaísmo en el siglo XII. Porque este tipo estuvo en todo lado. El norte de África, fue a Egipto, fue a Eretz Israel, fue a Irak, fue a Irán, fue a India. Y esto muestra que a pesar de que uno se imagina el mundo medieval como tremendamente provinciano, y la mayoría del mundo medieval era provinciano, no lo es. Benjamín de Tudela nos muestra que había un mundo global. Y que en este mundo global había judíos, y no solo que había judíos, sino que eran muy importantes. Que los judíos eran parte de este ecosistema de comercio mundial que había, justamente porque no eran ni cristianos ni musulmanes. Y porque no eran ni uno ni lo otro, podían comerciar con ambos. En 1180 el Mishneh Torah del Rambam es terminado, produciendo una revolución a nivel intelectual. Por primera vez se tiene en hebreo sencillo el Mishneh Torah del Rambam. Es el único texto que el Rambam escribe en hebreo, aparte de correspondencia. La mayoría de la correspondencia del Rambam está en árabe, pero cuando el Rambam, por ejemplo, hablaba con rabinos franceses, escribía en hebreo. Pero el Mishneh Torah es compuesto en hebreo, es escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque el Rambam quiere que este texto se vuelva universalmente aceptado. Y es el primer gran código de la halajá que tiene al menos la pretensión de ser un código universal. Va a generar
fanática defensa y fanática oposición. El Rambam muere en el año 1204 y en 1212 ocurre la batalla de las Navas de Tolosa en el sur de España. Y este es el comienzo del fin para los almohades. 1212 la reconquista cristiana toma mucha fuerza y eventualmente los musulmanes van a quedar atrincherados en Granada. Pero el resto de España y Portugal van a ser ya cristianos. ¿Ok? Y en este contexto de este triunfalismo cristiano comenzamos a tener un judaísmo muy diferente al judaísmo andaluz de Aleví, Ibn Esdra, Ibn Tibón y Maimónides, que es el judaísmo que eventualmente va a encontrar su expresión en el Zohar y en la Kabbalah. Y es un judaísmo mucho más mítico, menos dependiente de categorías racionales, no hacia adentro, sino en muchos sentidos mucho más insular, pero también creativo. ¿Ok? Y esto se expresa primero que todo en la obra de Moshe ben Nachman, o en su nombre catalán Bonastruc Saporta. Nosotros lo llamamos Nachmanides. Nachmanides es posiblemente la única otra figura intelectual que puede hacerle competencia a Maimónides. Pero Moshe ben Nachman crece en Barcelona, nace en Girona, pero vive la mayoría de su vida en Barcelona, es decir, rodeado de cristianos. Escribe en hebreo, no escribe en árabe. Y su visión del judaísmo es muy diferente. Y esto se manifiesta especialmente en su comentario de la Torá, cual pues tenemos y consultamos. Para el Rambam, el universo tenía sentido. Los seres humanos, nuestra primera mitzvah es entender el mundo. Para Moshe ben Nachman, todo es un misterio. Todo esconde aspectos secretos de Dios. Dos judaísmos muy diferentes. El uno es racionalista, el otro es místico. El uno es andaluz y escribe en árabe, el otro es catalán, aragonés, y escribe en hebreo, pero posiblemente piensa en español, o bueno, en catalán. Dos judaísmos muy diferentes, ambos son sefaradís, pues son dos judaísmos muy diferentes. Y esto verdaderamente llega, Nachmanides, sí, llega a una explosión en el año 1232, donde bajo la influencia de los rabinos franceses se arma una disputa de si las obras de Maimónides deben ser estudiadas. Maimónides llevaba ya 28 años de muerto. España se divide entre los pro Maimónides. Había gente que decía Maimónides rules y vamos a leer la Guía de los Perplejos, o sea, vamos a terminar todos los días Shaharit leyendo un capítulo de la Guía de los Perplejos. ¿Cómo les quedó el ojo? Y había gente que decía no, Maimónides, o sea, no podían cuestionar la autoridad del Rambam, ¿cierto? No iban a cuestionar al Rambam, porque pues, ¿quién puede cuestionar al Rambam? O sea, su autoridad y su genio. Pero decían, el Rambam no es para todos. El Rambam debe ser estudiado por las personas que tengan madurez, que tengan más de 75 años, o sea, que no puedan hacer daño. Que es justamente lo que el Rambam no quería. El Rambam quería al menos que su Mishneh Torah fuera para todos. La Guía de los Perplejos, él sí era un poco más elitista, bastante más elitista en esto. Pero el Mishneh Torah era un proyecto universal y esto es justamente lo que la gente estaba atacando. O sea, lo que más ampolla al solo, lo que más incomodaba a los místicos de España y de Francia no era la Guía de los Perplejos.
Mal que bien siempre podían echarle, no, es que está mal traducido. Y ya pues la mayoría de la gente no podía leerlo en el árabe original. Pero lo que la gente le da, o sea, lo que los rabinos de Francia les daba pavor era el primer libro del Mishneh Torah, Sefer Hamadá, el libro de la ciencia, que leído con una mente abierta propone cosas tremendamente revolucionarias, por no decir que abiertamente herejes, especialmente si mi judaísmo es un judaísmo místico, que cree en demonios, que cree en fuerzas oscuras, que cree en la corporalidad de Dios. No que Nachmanides creyera en esto, pero ciertamente sus amigos, algunos de ellos, sí lo hacían. La controversia antimaimonidiana termina cuando los antimaimonidianos, no pudiendo ganar esto limpiamente, involucran a los dominicos, que estaban ya de muy mal humor por la cruzada albigense contra los cátaros, y los dominicos queman las obras del Rambam públicamente en Montpellier. Ya esto suena mucho más medieval, ¿cierto? Comenzamos esta clase hablando de ciudades fantásticas en el siglo X, ¿cierto? Con alcantarillado, con cirugía oftálmica, con la gente leyendo a Euclides, Aristóteles, y ya estamos quemando libros. En un siglo más vamos a comenzar a quemar gente. ¿Ok? Una de las cosas provechosas, al menos para el universo, de nuestra presencia en España fue que alrededor de esta época llega al trono castellano un tipo muy inteligente que se llama Alfonso X el Sabio. Y Alfonso X, el cual era un intelectual en su propio, o sea, él escribió libros, escribió poemas, las cánticas de Alfonso el Sabio, las primeras pues grandes obras de la lengua castellana. Y él invierte en algo que ya llevaba más o menos un siglo de vigencia, pero bajo su tutoría verdaderamente gana prestigio y gana importancia, que es la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo era posiblemente una de las instituciones más importantes en el desarrollo de la cultura universal. Recordemos que las obras de la ciencia y la filosofía griega habían desaparecido en Occidente. Cuando el Imperio Romano colapsa, la gente se olvida de que existe Aristóteles y que existe Platón y que existe Euclides y que existe Arquímedes, y por eso es que volvemos a vivir en posilgas, después de haber vivido en las ciudades romanas o en las ciudades helenistas que tenían baños y avenidas y bibliotecas, y volvemos pues a la situación. Y hay dos sitios donde se preserva este legado antiguo. Un sitio es Irlanda, en los monasterios irlandeses se preserva parte de este legado clásico, pero verdaderamente donde más se preserva es en el Medio Oriente. Y se preserva en traducción árabe. Entonces, la Escuela de Traductores de Toledo era un grupo de intelectuales multirreligioso. Había cristianos, había judíos y había musulmanes. Una de las primeras universidades verdaderamente pluralistas del mundo, ¿cierto? Oxford y Pisa y Padua, tal vez tenían uno que otro judío enseñando en la facultad, pero no, o sea, donde hubiera, o sea, todas las religiones verdaderamente colaborando, esto no se había visto en Europa. En Irán existía, ¿cierto? Avicena tenía estudiantes cristianos, tenía estudiantes judíos, en Bagdad estudiaban cristianos, judíos, musulmanes, zoroastrianos juntos. Pero en Europa esta es la primera vez que esto sucede. Y el sistema funcionaba de esta manera. Alguien sacaba a Aristóteles en árabe, se leía en árabe,
alguien que entendía árabe, por lo general, que entendía árabe y que entendía español, y esto por lo general, este eslabón por lo general eran judíos. Entonces el judío oía en árabe y traducía al castellano, y luego el monje que entendía castellano traducía al latín. Y así fue que las primeras traducciones de las obras clásicas pasaron del árabe al castellano, pasaron del árabe al castellano, del castellano al latín, y de ahí a Oxford, a París, a Pisa, a la Sorbona, y con esto llega verdaderamente la Alta Edad Media, la escolástica, y de ahí va a salir Javerim, el Renacimiento. Eventualmente los cristianos en el norte de Europa aprenden griego, ¿cierto? Guillermo de Moerbeke y otros monjes, especialmente monjes ingleses y monjes alemanes, aprenden griego y comienzan a hacer traducciones directas, pero durante mucho tiempo la cultura universal va a depender de la Escuela de Traductores de Toledo, y en el centro de esta va a haber un grupo de judíos tremendamente inteligentes y tremendamente generosos, que en una época oscura, donde ya la Edad Media comenzaba a ser verdaderamente medieval, estaban dispuestos a trabajar con cristianos y con musulmanes para el bien de la humanidad, y no este sectarismo idiota que vemos hoy en Facebook, de que porque yo soy judío entonces me caen mal los musulmanes, o me caen mal los cristianos, y todo el mundo es idólatra y todo el mundo es asqueroso, y yo me quedo pues con mis 5 amiguitos que se disfrazan igual que yo, porque todos somos tzadiquines. ¿Ok? Desafortunadamente este espíritu amplio de Alfonso el Sabio no va a perdurar. En 1263 ocurre la Disputación de Barcelona, donde el Rambán, Nachmanides, es puesto frente a un apóstata judío. Esta disputación tenemos los argumentos. En mi opinión, yo cuando la he leído me parece que gana el Rambán, pero el Rambán ya no se siente a gusto y emigra a Eretz Israel, se establece en la ciudad de Akko, en el norte de Israel, y ahí funda una yeshiva y ahí muere. Y una de las cosas interesantes de la controversia antimaimonidiana es que, dado que el Rambam verdaderamente cristaliza y expresa de una manera tan clara la versión racionalista del judaísmo, esto lo que crea es una reacción, y es que la gente que no creía en ese judaísmo ven la necesidad, dado que el Rambam ya tenía sus libros y sus libros eran leídos y estudiados con mucho interés, deciden sacar su tipo de judaísmo a la luz. Y en el año 1290 el Zohar es publicado, comienza a aparecer fragmentos de lo que hoy llamamos el libro del Zohar. Esto es en respuesta a la controversia antimaimonidiana, es decir, los místicos salen del closet. La Kabbalah, como doctrina mística en ese sentido contemporáneo, en este momento tenía más o menos 200 años, 300 años, y era una doctrina mística sobre los nombres de Dios, sobre los atributos de Dios, pero una doctrina secreta, es decir, se pasaba de maestro a alumno, de padre a hijo, y se mantenía a nivel esotérico. Pero una vez el Rambam publica la Guía de los Perplejos, una vez se publica el Mishneh Torah del Rambam, y hay una alternativa robusta, racionalista, entonces esto de cierto modo fuerza a las personas que imaginaban o sostenían un judaísmo diferente a publicar sus obras. Y por eso es que el Zohar aparece en el año 1290. Javerim, no, el Zohar, antes de que pregunten, no fue escrito por Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai era un Tana que vivía en Eretz Israel en el siglo II y sabía de geografía de Eretz Israel y no hablaba español.
y hablaba arameo, pero no era un arameo de Eretz Israel, no era un arameo babilonio. El Zohar está escrito en arameo, pero es el arameo del Talmud, que es un arameo de otra parte. Hay testimonios. El rabino Isaac de Acre, que era un cabalista, habló con la viuda de Moisés de León y dijo: sí, no, mi marido escribía esto con sus amiguitos. Ahora, el Zohar es un texto muy importante. Como Midrash, fantástico, fabuloso, súper creativo, maravilloso. ¿Cuál es el problema del Zohar? El problema de creer que el Zohar lo escribió Shimon Bar Yochai es que entonces el Zohar acaba siendo tan importante como la Mishnah. Porque si fue escrito por un Tana, pues entonces está la Mishnah. Y esto lleva a varios problemas. Porque el Zohar, teológica y halágicamente, contradice en muchos aspectos a la tradición que le precede. Ahora, los cabalistas dicen, bueno, incluso si fue Moisés de León el que escribió el Zohar, el judaísmo místico es mucho más auténtico con el judaísmo rabínico y bíblico. Los racionalistas dicen lo mismo. ¿Ok? A partir de este momento, es decir, a partir del siglo XIII, hay dos judaísmos. Hay dos judaísmos en oposición y en conflicto, y en transpolinización y en guerra. Y a veces en guerra y a veces hay gente que trata de armonizarlos. Uno es el Talmud, uno es el judaísmo que resulta cuando yo tengo Torah, Mishnah, Talmud y Rambam. Y el otro es el judaísmo que resulta cuando yo tengo Torah, Mishnah, Talmud y Zohar. Y esto llevamos 700 años tratando de resolverlo. O sea, en mi opinión, ambos son judaísmos válidos y ambos son judaísmos posibles. Que a mí me guste más uno, que yo encuentre personalmente significativo uno más que el otro, eso es cuestión de mi meshugaz, eso es mi problema. Pero el problema de decir que el Zohar fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai es una forma de hacer trampa y de ganar esta discusión antes de que empiece. ¿Ok? El final del siglo XIII ve una explosión en la mística, no solo entre judíos, ¿cierto? Esta también comienza a ser la gran época del misticismo mariano, ¿cierto? El misticismo mariano en España comienza en el siglo XIII. Y, o sea, esta gente eran vecinos, vivían en las mismas ciudades, veían las mismas imágenes, comían lo mismo. Bueno, relativamente, los cristianos comían bastante más puerco que los judíos. Pero en general era la misma cultura hablada en español, pero que estaba teniendo, de cierto modo, manifestaciones culturales diferentes. Y la época dorada de la Kabbalah es el siglo XIII en España, donde tenemos a Moisés de León, a Abraham Abulafia, a Yosef Gicatilla, ¿cierto? Estos son los grandes ladrillos sobre lo que se va a construir luego la Kabbalah luriánica en el siglo XVI. Pero todo esto ocurre en las últimas décadas del siglo XIII. Lo que es el Zohar, Sha'arei Orah y las obras de Abraham Abulafia, todas son publicadas en las últimas 3 décadas del siglo XIII en España, por rabinos españoles. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Qué es? Esto es un movimiento cultural. Esto no es un redescubrimiento de textos antiguos. Esto es gente tremendamente inteligente, tremendamente interesante, en colaboración la una con la otra, produciendo una nueva forma de ver el judaísmo, que es la Kabbalah, y expresándolo muy articuladamente en libros muy importantes para la tradición, ¿cierto?
Pero que una cosa es decir, es un libro muy importante, y otra cosa es decir, es la Mishnah. No, Abraham Abulafia era una cabalá diferente. O sea, la cabalá del Zohar y la cabalá de Abulafia son, o sea, eso es como decir, o sea, cabalá es como decir artes marciales. Lo mismo que decir filosofía judía. Entonces yo pongo ahí a Hermann Cohen, a Spinoza y al Rambam. O sea, entre la cabalá del Zohar y la cabalá de Guicatillo o la cabalá de Abulafia, eso es como decir, mire, este es Kung Fu, este es Jiu Jitsu y esto es boxeo norteamericano. Abulafia y Guicatilla se concentran más que en la Sefirot, en lo que se llama cabalá práctica, permutaciones de letras, cabalá profética, era tratar de lograr estados meditativos a través de ejercicios cabalísticos, ejercicios de meditación que incluían la combinación y recombinación de letras para lograr estados alterados de conciencia. Esto no es el Zohar. El Zohar es un texto de teología. Es un midrash teológico. ¿Ok? Son dos cosas muy diferentes, a pesar de que hoy nosotros ponemos a estos tres personajes en la misma canasta. ¿Ok? Tanta fuerza tiene la Cábala y esta forma mística de ver el judaísmo que viene del norte, que en el año 1304 Rabbeinu Asher ben Yehiel, que es un rabino alemán, es nombrado por Shlomo ben Aderet, que es el Rashba, que es el discípulo principal del de Nachmanides, es nombrado como el gran rabino de Toledo. Ok, un rabino alemán como gran rabino de España. Y esto muestra que, de cierto modo, estas categorías de sefaradí y ashkenazí no son tan agua y aceite como nosotros a veces nos han invitado a pensar. Los rabinos en Ashkenaz estaban leyendo a los rabinos sefaradíes en traducciones en hebrea. Eventualmente los rabinos en Sefarad estaban leyendo a los cabalistas franceses. Y había polinización. Es decir, los rabinos de un lado se entendían con estaban leyendo a los rabinos del otro. Y esto halágicamente va a tener grandes consecuencias, porque el hijo de Asher ben Yehiel, el hijo del Rosh, es Rabbeinu Yaakov ben Asher, que es el autor del Arbat Urim. Y el Arbat Urim es el texto sobre el cual se va a escribir el Shulchan Aruch. Bueno, Bet Yosef, que es la base del Shulchan Aruch. O sea, nosotros nos han vendido el cuento de que el Shulchan Aruch es el código sefaradí por excelencia. Eso es falso. El Shulchan Aruch está basado en un texto que fue escrito en España por el hijo de un rabino alemán, tratando de fusionar dos tradiciones halágicas diferentes. Si ustedes quieren un código sefaradí hasta el tuétano, lean al Rambam. El Rambam es el último código verdaderamente sefaradí puro, para la gente que le interesan esas bobadas de pureza. Hay gente a la que le interesan esas bobadas de pureza. Pero ya a partir del Rosh, Sefarad es un poco Ashkenaz, y Ashkenaz llevaba siendo Sefarad desde hace rato, porque los sefaradíes eran los productores de cultura. Entonces, es chistoso que en el siglo XXI tengamos gente en el Facebook y en el internet jactándose de que ellos son requete contra ultra recontra sefaradín, vestidos de polacos. O sea, estas categorías Haverim nunca han sido blanco y negro. Los últimos 2 siglos
de la judería española van a ser trágicos, y como van a ver, eventualmente la cultura comienza a... O sea, los grandes rabinos de España cada vez son más espaciados. En 1350, comenzando 4 años antes, llega la peste negra a España. Aunque en España no hace tantos estragos como lo hace en el norte de Europa, un tercio de la población de Europa, de un tercio hasta la mitad de la población de Europa muere. ¿Esto qué va a generar? Lo mismo que generó la cruzada de las batallas de Tolosa: fanatismo. Cuando hay grandes catástrofes, cuando hay grandes, especialmente si son cosas que la gente no puede controlar, como una plaga, una epidemia, esto va a generar fanatismo, flagelantes, ¿cierto? Oh, Dios nos está castigando por nuestras transgresiones. Y este fanatismo en general nunca va bien para las personas en minorías étnicas o religiosas. En 1380, las Cortes de Soria limitan la autonomía judía. Hasta este momento los judíos básicamente tenían sus propias cortes en España. Esto era un legado de del califato de Córdoba. En 1380 esto se acaba y los judíos tienen que comenzar a ir a cortes cristianas. En 1391 el predicador dominico Vicente Ferrer, San Vicente Ferrer, va de pueblo en pueblo en España incitando a la gente a pogroms, donde miles de judíos mueren y otros miles más son convertidos forzosamente al cristianismo. Y esto comienza los últimos 101 años de la historia española, que son tremendamente dolorosos y accidentados, donde vamos a tener este fenómeno de judíos, ya sea por convicción o por conveniencia, que han asumido el cristianismo como religión. Y en ese grupo, que se llama en hebreo anusim, o marranos, o criptojudíos, o cristianos nuevos, pues muchas palabras, había de todo, Javerim. Esta imagen idealizada de los anusim que nos han vendido en los últimos 10 años, 8 años de activismo, es falsa. Había gente que sí era muy creyente judaicamente, pero pues habían sido convertidos a la fuerza, o sus padres se lo habían sido, y trataban de ser buenos judíos en secreto. Pero también había gente que eran cristianos convencidos, como Santa Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, los grandes místicos cristianos españoles del siglo XV, todos eran de ascendencia judía. El mismo Torquemada tenía, el abuelo de él era judío. Y seguramente había un gran grupo intermedio al cual esto lo veían como una forma de avance social. No puedo entrar a la universidad, no puedo ejercer esta profesión, no puedo ejercer esta profesión. ¿Verdaderamente esto vale la pena? Y aquí los dos, el misticismo y el racionalismo se echan el agua sucia los unos a los otros. Los místicos dicen, esos fueron los racionalistas que volvieron a todo el mundo escéptico y ateo, y luego entonces la gente se convirtió al cristianismo porque pues ya no les importaba su religión. Eso es lo que dicen los místicos de cómo fue la disolución religiosa de España. Y los racionalistas dicen, ¿ustedes creen que la cábala con toda esta cuestión de Sefirot no le ayuda a la gente a entender eso de que Dios es uno y trino? ¿Cierto? Si Dios es uno y si Dios puede ser 10 Sefirot, pues, hacer la matemática de que Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo no es tan difícil. Ok, entonces aquí hay acusaciones mutuas. Es de notar que la inmensa mayoría de grandes apóstatas, Jerónimo de Santa Fe, Pablo de Burgos, y el último, Abraham Señor,
el último gran rabino de España, se convierte al cristianismo en 1492. Todos eran cabalistas. Pero bueno, no voy a echarle leña a una pelea vieja. ¿Ok? En 1414, la disputación de Tortosa, la cual es precedida por el mismísimo Papa. Tenemos joyas. Joseph Albo, el gran filósofo, el autor de Sefer HaIkarim. Y es interesante ver que los últimos grandes intelectuales de España era gente muy interesante, era gente que no eran ni racionalistas hasta el tuétano, no eran cabalistas, pero ya en el siglo XV tenían claro que Aristóteles no era la verdad revelada, que Aristóteles pues no era lo último en guarachas, como decimos en Colombia. Y de cierto modo, tanto Asdai Crescas como Joseph Albo abonaron el terreno para la revolución que iba a ocurrir en 100 años, de Galileo, de Newton, que era un modelo racionalista que ya no dependía de categorías griegas, sino que dependía de otros modelos racionales de pensar el universo. Eso ocurre por primera vez en España con pensadores judíos que de cierto modo, y respondiendo a la pregunta que hicieron hace poco, estaban tratando de crear un racionalismo mucho más moderado que no fuera medieval. O sea, es decir, ya para el siglo XV ya nos habíamos dado cuenta de que Aristóteles, o sea, después de 300 años de universidades, Aristóteles no satisfacía las necesidades intelectuales. Necesitamos un nuevo modelo. A pesar de que los judíos españoles jamás pudieron, no se les dio el tiempo de crear esta alternativa cultural como judíos en España, pero comenzaron a abonar el terreno. Hasdai Crescas, por ejemplo, critica profundamente el modelo astronómico de Aristóteles y le faltó un pelín para decir lo que dijo Galileo. Y es justamente no tratando de buscar una vía intermedia entre el racionalismo y la Kabbalah, sino tratando de buscar un racionalismo que no estuviera atado a las categorías dogmáticas de la escolástica medieval, sino que estuviera mucho más dirigido hacia la experiencia, que es, o sea, la esencia del modelo científico de Francis Bacon, que es lo que nos va a traer el mundo moderno en estos 500 años después de la expulsión de España. Entonces es interesante notar eso. 1414, la disputación de Tortosa. Joseph Albo participa. Eventualmente la inmensa mayoría de los grandes rabinos de España se tienen que ir. Comienzan a emigrar a Algeria, a Marruecos, a Eretz Israel, al Imperio Otomano. En 1478 el oficio de la Inquisición es inaugurado por los reyes católicos en España. Y en 1492, el 2 de enero, los reyes católicos derrotan a Bobadil, que es el último monarca musulmán de Granada. Habiendo unificado y cristianizado la península ibérica, los reyes católicos deciden expulsar a los judíos, y esto ocurre el 9 de Av de 1492. El último gran intelectual de España va a ser don Isaac Abravanel, tesorero de los reyes católicos, al cual se le ofrecen todo tipo de prebendas para convertirse al cristianismo. Isaac Abravanel decide irse. No toda su familia lo hace. Muchos de sus descendientes se quedan en España. Eventualmente él termina su vida en Italia. Muchos judíos pasan de España a Portugal, donde 5 años después son convertidos a la fuerza, utilizando una trampa por el rey de Portugal, y esto va a generar una
pues el fenómeno muy extendido del marranismo en el siglo XVI en España. Ok, quiero mostrarles un último gráfico. Entonces en 1492 los judíos emigran al norte de África, todo esto es musulmán, emigran a Italia, emigran a Grecia, y esto en este momento el Medio Oriente está siendo unificado por los turcos. Los turcos no son de Turquía, los turcos son del centro de Asia, son de Turkmenistán. Eran un pueblo que viene después de los mongoles. Ya creo que Ashkenaz quedó pendiente para la próxima clase y vamos a hablar bastante de los mongoles, pero eventualmente los turcos van a unificar, van a conquistar todo lo que era el Imperio Bizantino, Grecia, Turquía, Eretz Israel, buena parte de Irak, de Irán, Arabia Saudita, Egipto, Libia. Todo esto es el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano va a abrir las puertas de par en par a los judíos españoles. Los judíos que hoy hablan ladino no es porque se quedaron en España, ni es porque emigraron a México, es porque esta gente que hablaba español se fue a Salónica, se fue a Constantinopla, se fue a Izmir, y ahí formaron comunidades diaspóricas todavía muy apegadas a la madre patria, España, a la cultura española, y ahí fue que desarrollaron el judaísmo, o sea, el gran acervo cultural ladino que conocemos hoy en día. ¿Ok? Y ese es el fin de Sefarad. Una última nota, una última acotación. En el año 1150, el historiador judío español Yehuda Ibn Verga publica La vara de Yehudá, Shevet Yehudá. Costeños, ríanse por favor. Que es una historia de España. O sea, 50 años después de la expulsión, ya los intelectuales españoles en el exilio estaban pensando qué fue lo que pasó. Ya había un cierto nivel de autoconciencia de que aquí perdimos algo importante. Este libro lo tenemos, Shevet Yehudá, ha sido incluso traducido al español. No me pregunten qué edición, y dudo que sea fácil de conseguir, pero es una historia de España desde sus comienzos. Es una historia del judaísmo universal, pero culmina con la expulsión de España. Es decir, la expulsión de España se ve como una catástrofe y una crisis tal que los próximos 2 siglos, es decir, el siglo XVI y el siglo XVII, van a estar llenos de movimientos mesiánicos, especialmente entre judíos sefaradíes, que simplemente no podían comprender o no podían digerir completamente que Dios hubiera permitido la expulsión de los judíos de España, desde Sefarad, y que esto tenía que ser una crisis cósmica que tenía que tener como resultado el advenimiento del Mesías. ¿Ok? Esta clase pues estaba pensada para ser dictada junto con Ashkenaz, pero la garganta no da para tanto, entonces traten de mantenerla fresca. Les recomiendo que por favor antes de la clase del próximo domingo, si pueden, vuelvan a escuchar esta clase en el archivo de YouTube para tenerlo fresco y poder hacer una visión comparada con lo que vamos a aprender con Ashkenaz, porque estas dos comunidades verdaderamente nos van a explicar cómo es que funciona el resto del judaísmo en los próximos 500 años. ¿Ok? Haverim,
tengan una excelente noche, una gran semana y estamos en contacto.